orar por la palabra esta mañana? Abra su corazón esta mañana. Padre, gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das, por la libertad en este país. Gracias, Señor, por la sensibilidad, por poner el querer y el hacer en nuestros corazones para poder declararnos como una tierra fértil a la semilla de tu palabra. Señor, habla a nuestro corazón a través de este mensaje. Yo sé, Padre, que toda tu palabra tiene tantas cosas que mostrar a nuestra vida y este es un punto tan primordial que debemos aprender a vivir todos los días de nuestra vida y poder, Señor, siempre tener una vida agradable delante de ti. Bendice tu palabra en esta mañana, bendice todos y cada uno de tus siervos que están aquí presentes y de forma especial bendigo a mi hermano Ángel, Señor, bendigo a los pastores de esta iglesia y gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esta mañana vamos a platicar de un tema que es interesante, si usted lo busca casi no se enseña. Y es un tema bastante fuerte y es un aspecto en nuestras vidas. Recuérdese que estamos en un proceso que el Señor empezó desde el día que lo conocimos y que lo va a llevar hasta el día que estemos en su presencia. Y este es un aspecto muy sutil que se puede colar muy fácilmente en nuestra vida y que es una de las, yo he aprendido, es una de las cosas más aborrecibles delante de Dios. Por eso es tan importante entender lo que la palabra nos enseña de este tema y sobre todo vivirlo en cada día de nuestras vidas. Y es el tema del enaltecimiento. Este tema viene concatenado con otros aspectos como soberbia, como vanidad, orgullo, altivez, o sea, todos están íntimamente ligados. Y a veces pensamos que un tema de esta magnitud, pues no nos sentimos que estemos ahí, pero es muy fácil que nuestra humanidad en ese proceso deje entrar cosas que a veces ni sabemos, pero es precisamente el aspecto del enaltecimiento. Vamos a ir a las raíces. En Mateo 23:12, Jesús dijo que el que se enaltece será humillado. Y aquí ponemos la antítesis o la contraparte del enaltecimiento es humillarse. Pero ya voy a explicar qué significa también. Y dice, el que se humilla será enaltecido. Nótese cómo hay una relación absolutamente inversa. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y en la palabra vamos a estudiar dónde nace ese aspecto del enaltecimiento. Vamos a ver dos pasajes que son porciones que enseñan mucho o revelan mucho acerca de Satanás. Porque déjeme decirle que el enaltecimiento es el pecado que destruyó al querubín grande protector que Dios había creado. O sea, que lo convirtió en diablo, precisamente el problema del enaltecimiento. Y por eso es tan importante ponerle atención a esto. ¿Cuál fue el primer pecado al cual tentó Satanás al hombre en el huerto del Edén? El enaltecimiento. Si ustedes comen de esto, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, nótese que la primera tentación no es coman de eso. La primera tentación tiene que ver con enaltecimiento, porque esa fue la razón de la caída del enemigo. Y hoy en día, mucha gente no lo sabe, pero hay personas que forman parte de sectas, forman parte de doctrinas que lo que tienen atrás es el mismo punto, pero muy bien oculto. Déjeme explicarle. Hay una doctrina en el mundo muy grande, muy poderosa, que parte del principio que Dios era como un hombre al principio y que se volvió Dios. Y que como consecuencia todos los que entran en cierto proceso se van a volver Dios algún día. Es el mismo principio. Y hay otra que enseña que Dios se hizo prácticamente a sí mismo, o sea, no tuvo ayuda, etcétera, y que los hombres deben hacer lo mismo. Y sobre esas bases se sientan muchas religiones y millones de personas están ahí, millones de personas creen en esto y no conocen ni siquiera cuál es la raíz fundamental
de una doctrina que nació en el mismo infierno. Por eso es tan importante que comprendamos esto. Hay dos pasajes que nos dan mucha luz de esto, acerca directamente de Satanás, como es Ezequiel 28 e Isaías 14. En Ezequiel 28, Dios le dice al profeta que le hable a un príncipe, pero por las mismas características que va describiendo, al igual que el personaje del cual se habla en Isaías 14, podemos entender teológicamente que no está hablando de una persona, está hablando de una entidad espiritual que está atrás y que es mucho más grande que ese rey que era de tiempo temporal. Y por eso quiero que bajo esa perspectiva lea conmigo Ezequiel 28 en adelante, verso 2 en adelante. Dios le habla al profeta y le dice: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Nótese, se enalteció, y aquí vamos a estudiar una serie de actitudes que derivan de un enaltecimiento. Dice: y dijiste, yo soy un Dios. Por eso le decía que esto viene íntimamente relacionado con esto. La primera consecuencia del enaltecimiento es que alguien se cree Dios. Ya cuando dice yo no necesito, yo puedo, yo soy, todo lo he logrado yo, a mí nadie me va a decir nada, ese es enaltecimiento. Eso es totalmente el enaltecimiento en el corazón. Dice: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, y le pone entre paréntesis siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Aquí hay un elemento del enaltecimiento muy interesante, y tiene que ver cuando la persona se pone en una posición de juzgar sin misericordia. Eso es enaltecimiento. Cuando la persona tiene una condenación para todo mundo y no tiene sensibilidad, eso es enaltecimiento. Eso es sentarse en el trono de Dios. Exactamente. Por eso le digo, vamos a ir viendo una serie de aspectos. Aquí viene otra, verso 3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. Esa es otra de las variantes. Lo sabe todo. Nadie le va a enseñar nada. Él es el que entiende todo. A él es al que le deben escuchar. No él tiene que escuchar a nadie. Esa es otra parte que deriva del enaltecimiento. Dice: con tu sabiduría y tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro, plata en tus tesoros. Otra de las fases del enaltecimiento es cuando la persona empieza a creer que todo lo que tiene, lo que puede y lo que es porque él es muy salsa. Dice: no, es que yo lo he hecho todo, es que a mí nadie me dio nada, es que a mí nadie me ha ayudado, yo lo que tengo. Esa posición es enaltecimiento. Creo que me empezó a ver. O sea, empieza la persona a creerse más sabio que nadie, empieza a creer que es muy digno de todo, empieza a creer que no hay nadie que le haya dado nada. Hermano, decía un hermano algo que yo nunca lo olvidé: en la mañana que usted se despierta y respira, es por la gracia de Dios. Y mire, basta con que Dios le tapara la nariz así, se acabó el mundo para usted. Pero eso es lo que tenemos que entender, y ahí es lo que llamamos humildad, es entender la gracia y la misericordia en nuestra vida. Por eso viene la contraparte. Luego dice, verso 28, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Teológicamente siempre ha existido dos corrientes muy fuertes que se han desequilibrado. Una es la corriente que si usted tiene prosperidad material es bendición de Dios, y es cierto. Y la otra es que si no tiene, entonces es que hay problemas con Dios. Ambas son erradas. Déjeme decirle por qué. La palabra dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice el dinero. Y la persona puede tener sabiduría, puede tener autoridad, puede tener riqueza, que si su corazón está bien alineado con Dios, no tiene nada de malo. ¿Me entiende el punto de esto? ¿Qué sucede cuando el corazón se enaltece?
La persona dice, por mi sabiduría, yo hice esto, yo logré aquello, etcétera, que lógicamente entonces la riqueza viene a ser un tropezadero. ¿Se da cuenta cómo viene todo amarrado acá? Y dice, por tanto, aquí viene ya la consecuencia de esta actitud. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto te pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti, y empieza a hablar de todo lo que vino prácticamente a destruir este reino por esto. En Isaías 14, dirigiéndose al mismo pasaje paralelo, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de mi testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas subiré, y oiga, y seré semejante al Altísimo. Es la misma cosa. Por eso le digo, estos son pasajes en teología, se llaman paralelos de ideas. No dicen lo mismo, pero están enseñando sobre lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Este es el corazón que nos presenta la Biblia de por qué Satanás fue echado hasta lo último. Dice en el verso 15: mas tú derribado hasta el Seol, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El enaltecimiento, recordemos el principio que estamos hablando en Mateo 23. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Jesús, como antítesis total de esto, dice la palabra que se humilló a sí mismo y se hizo a semejanza de hombre y sufrió la muerte y muerte de cruz. Y dice a continuación: por lo cual fue exaltado hasta lo sumo y está sentado a la diestra de Dios. Quiero que note los dos inversos de esto. Aquel que dijo: soy sabio, todo lo puedo, todo lo tengo, yo lo he logrado todo, subiré, me sentaré, pondré mi trono a la par del Altísimo. A ese lo echaron hasta lo más bajo en el abismo, y usted sabe cuál es el final de la historia. Mientras que aquel que estando sentado en esa gloria tomó forma semejanza nuestra y se humilló y vino a esta tierra y llegó hasta la muerte y muerte de cruz y descendió por nosotros en las mismas garras de la muerte. Desde ahí fue levantado y fue exaltado hasta lo sumo y está sentado a la diestra de Dios. Amén. Vemos claramente entonces cuáles son los dos contrastes de los cuales estoy hablando. Y empezamos a ver ya cuáles son aquellos elementos que conviven con el tema del enaltecimiento. El enaltecimiento lleva a la persona a pensar que es autosuficiente, a pensar que todo lo que pueda obtener es por su propio esfuerzo, su sabiduría, etcétera. O sea, es donde empezamos a cerrarnos en el yoísmo. Ese es el enaltecimiento. Y es sobre eso que Dios trata directamente sobre la naturaleza humana, como trató también con el tema angelical. Ahora, vamos a ver varios ejemplos de esto. Y vamos a ir sacando una serie de elementos. Al final vamos a ver el caso de un rey donde hay 12 puntos que quiero que notemos del problema del enaltecimiento. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 15. Este pasaje nos habla de un rey llamado Usías. Usted sabe que de los 30 y pico de reyes que hubieron en los dos reinos de Israel, o sea, el reino del norte y el sur, solo aparecen 6 reyes temerosos y obedientes de Dios. Y todos los demás no. Y el peor de todos es uno que se llamaba Acab. Pues Usías es un rey temeroso de Dios, pero que nos enseña cómo también puede destruir la vida de alguien que conoce a Dios el tema del enaltecimiento. Dice la palabra en 26:15, segunda de Crónicas: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran en torres y en baluartes para arrojar saetas, y su fama se extendió lejos. Y aquí hay una expresión: porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. O sea, fue un rey que Dios vio su corazón y empezó a bendecir y empezó a crecer y empezó a levantarse
su fama se hizo a todos los lados, venció a todos sus enemigos, etcétera. Pero en ese momento, dice verso 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Todos los casos, yo apenas voy a tocar 4 o 5, pero todos los casos en la Escritura donde media el enaltecimiento, al final es destrucción y ruina. Todos. Si algo sabe el enemigo que puede tocar en el corazón del hombre para su propia destrucción, es el tema del enaltecimiento. Y serás como Dios. A ti nadie te tiene que decir nada. Tú eres el que manda en tu vida, tú eres dueño de tus actos, tú puedes hacer lo que tú quieras. Nadie te va a venir a decir por qué o cómo hacer las cosas. Todo ese tipo de pensamientos que suenan al corazón del hombre muchas veces. Usted ahora ya sabe quién es el que está atrás de esto. ¿Qué fin busca al final el enemigo en la vida del hombre? Destruirlo, echarlo fuera de la presencia de Dios. Y lo vemos desde el huerto del Edén. Y esta arma no la ha cambiado, porque lamentablemente sigue siendo el arma favorita del enemigo. Y le voy a contar una anécdota que es interesante. Yo creo que todos vieron la película que se llama El abogado del diablo. Después de que pasó por todo lo que pasó, cuando aquel hombre logra salir del problema y el enemigo lo deja, se va y llega y le empieza a tocar el enaltecimiento. Le dice, mire usted lo mejor, qué bueno, qué excelente. Y aquel empieza así a hincharse. Y el enemigo del diablo ahí en la película se ríe y dice, esta nunca me falla. ¿Entiende el punto de esto? Hermano, esa vocecita que te dice que eres lo máximo, que te dice que no hay nadie como tú, que te dice que todo lo que haces es lo mejor, usted ya sabe ahora dónde viene. Y le digo, esto hay que verlo en un balance. Esto tampoco es destruir la autoestima de ninguna manera. Es simplemente aprender a discernir. Porque ¿qué pasó con Uzías? Claramente dice, se enalteció para su propia ruina. Dice el versículo terminando, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar. Déjeme terminarle de contar la historia de este hombre. Llegó a ser tal pagado de sí mismo que en Israel habían 3 personajes principales en cualquier reino. El rey, que tenía el gobierno político y militar, pero que estaba acompañado de un profeta de Dios, que era la contraparte que lo llamaba al orden de las cosas de Dios, y el sacerdote que estaba encargado de todo lo que era la adoración de Dios en el templo. Esos eran los 3 personajes. Este hombre llegó a tal punto de enaltecimiento que llegó a pensar que ya no necesitaba ni del profeta ni del sacerdote. Eso fue lo que lo destruyó. Entonces entró a ofrecer él mismo los sacrificios. Y eso estaba claro que no era función de él. Y dice que los sacerdotes entraron atrás y se lo advirtieron. Mira, salte de aquí porque tú no tienes nada, esto no es tuyo. Pero el enaltecimiento lleva al hombre a ser tan autosuficiente que llegó a pensar que él ya no necesitaba ni siquiera de sacerdote ni de nada de eso. ¿Y qué le pasó? Dice que ahí mismo le brotó una lepra y el hombre murió totalmente apartado, ya no pudo reinar. Un hijo fue el que terminó prácticamente su reinado. Otro caso que tenemos es otro de los reyes buenos, tal vez diría yo el más grande después de David, que es el rey Ezequías. Pero aún el mismo Ezequías también falló, pero tiene una enseñanza especial. Ezequías nos enseña que hay un momento en ese enaltecimiento que puede ser reversible si entendemos el problema. Lea conmigo. Segunda de Crónicas 32:24. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. ¿Se recuerda usted? Fue cuando el Señor hizo regresar un cuarto de día el sol. Mas Ezequías, oiga, este es otro problema, el enaltecimiento, no correspondió al bien que le había sido hecho.
Una de las cosas, una de las fases más terribles del enaltecimiento es que nos volvemos desagradecidos. Esa es otra manifestación más. Porque si yo creo que yo hice esto y que yo soy digno de todo y que a mí nadie me ayudó, entonces me voy a volver un tremendo desagradecido. ¿Me entiende cómo es otra de las manifestaciones que vienen concatenadas con el enaltecimiento? Entonces llegó a pensar, le olvidó el amor, la gracia con que Dios lo había visitado, dice claramente, y al olvidarse de esto, vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. O sea, le decía que algo que inmediatamente desata la molestia, el rechazo, el aborrecimiento de Dios, es el enaltecimiento. Por eso es tan delicado. Y usted se da cuenta en los pasajes que hemos leído que es un aspecto que está como durmiente en el corazón del hombre. ¿Correcto? No, mire hermano, yo ya soy cristiano. Perdóneme, somos alguien que esté en proceso. No me va a decir que usted ya no se enoja, no me va a decir que usted a veces no se siente celoso o que a veces hasta le da un poquito de envidia a algo. O sea, tenemos todavía emociones en nuestro corazón que si se desbocan van a destruir nuestra vida espiritual. Y este es el peor de todos, hermano, el tema del enaltecimiento. ¿Por qué? Porque siempre va a ser la palanca que usa el enemigo para nuestra ruina. Ahí es donde se mete, ahí es donde toca y empuja, etc. Ahora, sigamos viendo. Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él. Aquí en el verso 26 vemos que la sensibilidad de este hombre a tiempo reparó en esto. Dice, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, la contraparte otra vez, y los moradores de Jerusalén con él, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Es un corazón que se humille delante de él. Pero aquí sí voy a explicar esto. Humillarse delante de Dios no es que usted venga arrastrándose a la iglesia y le diga que es una pobre cucaracha fumigada, porque la gente eso cree. Ah, no, mire, la humillación y se tiran y no es eso. Humillarse delante del Señor es simplemente la antítesis de lo que hemos leído. Es reconocer que la fuente del amor, de la gracia, de la misericordia y de todo lo que somos y podemos. Por eso Pablo decía, en Él somos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Todo está en Dios. Jesús decía, nada puedo yo hacer si no me es del Padre. Amén. O sea que la humillación delante de Dios no es que usted se menosprecie. La humildad no significa que usted no tiene nada, porque a veces la gente, el ascetismo va por esa línea y es la base de muchas religiones orientales. ¿Por qué la gente renuncia a no tener nada? Andan con un par de sandalias y una manta toda la vida y se apartan ahí en la montaña, porque creen que esa es la forma de encontrar a Dios. Pero déjeme decirle algo, mi amado. Jesús dijo, no te pido que los quites, sino que los guardes del mundo. Es aquí nuestro lugar, porque ¿dónde podemos predicarle el evangelio a los que no conocen al Señor? Y usted no tiene que ser una persona que tenga un par de zapatos para 10 años para agradar a Dios, porque la gente a veces tiene ese tipo de mentalidades. No, la bendición de Dios es sobre sus siervos. Hace años escribí un libro, una hermana que se llama Gloria Copeland, escribió un libro donde hace un estudio de toda la genealogía de Jesús. Y hermano, ¿cómo era Abraham? Era un hombre que apenas subsistía. ¿Cómo era Isaac? ¿Cómo era Jacob? ¿Cómo eran los demás en ese tiempo? ¿Cómo fue Moisés? Y seguimos la línea, pasamos por cada siervo. ¿Cómo fue David? ¿Cómo fue Salomón? Y el común denominador que usted encuentra es bendecidos en todas las cosas. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Ahora, alguien puede decir, no, mire, es que David amaba a Dios y era conforme al corazón de Dios, cuando el pobre no tenía nada, andaba huyendo. No,
siendo el gran rey de Israel, su corazón nunca cambió con Dios. ¿Entiende el punto de esto, mi amado? Entonces aquí viene la contraparte. Este hombre se humilló. Me imagino que reconoció en primer lugar que no había dado gracias a Dios, porque todo esto nació de que Isaías le vino a hablar, porque habían venido unos emisarios de Babilonia y lo que hizo fue enseñarles todas sus riquezas. Y le llega a preguntarle al profeta y le dice: mira, ¿y qué vieron en tu casa? Y le dice: pues les mostré los tesoros, el oro, todo. En ningún momento les dijo que Dios lo había visitado en su misericordia. ¿Entiende cuál es el punto de esto? Pero nuevamente vemos cómo el enaltecimiento despierta la ira de Dios. Y lo vamos a ver en el pasaje que vamos a ver al final hoy. Hay un rey en la escritura que es un rey no de Israel, y es el rey más poderoso en tiempo de Israel, que era un rey totalmente pagano, pero que Dios usó porque tenía ciertos propósitos de usar la vida de este hombre, y era el rey Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor le pasó lo mismo. Mire lo que nos dice el libro de Daniel, capítulo 5, verso 19, hablando de Nabucodonosor. Y por la grandeza que le dio, ¿quién se la dio? Se la dio Dios. Amén. Y ahí muchos tienen problema teológico, pero ¿cómo Dios bendijo un rey pagano? Momento. Había un propósito en la historia y la vida de Israel en aquel momento, y Dios puede usar cualquier cosa. ¿Estamos claros con eso? Que Dios le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería humillaba. Y oiga el verso 20 otra vez. Mas su corazón, y aquí usa otra expresión que es un símil. Su corazón se ensoberbeció. Y déjeme explicarle esto. La soberbia es parte del enaltecimiento, pero consiste en la actitud de que a alguien le están diciendo algo y no mueve pero ni un dedo, ni para adelante ni para atrás. Y mire, nunca se me va a olvidar, tengo una imagen gráfica en mi mente de algo que pasó hace ya algunos años, ya lo he compartido, pero es exacto. A mí me enseñó una lección el Señor tremendo de lo que es ese ensoberbecimiento. Andábamos allá por Ipala, en Chiquimula, y en medio de la carretera se fue a parar una mula, pero de aquellas que son de este alto, hermano. Y se paró en medio de la carretera. Y todo el mundo empezó a hacerse una fila de carros de los dos lados, porque además estaba a la mitad. Le tocaban la bocina, los que la llevaban le daban con un palo. El animal ni un centímetro para un lado, parada ahí. Eso es ensoberbecimiento. ¿Qué sucedió? Los carros empezamos a hacernos a un lado en la cuneta y pasar, porque el animal nos iba a quitar, esa era su carretera y ahí estaba. Mire, Dios me dio una lección a mí tremenda con esa figura. Me dejó ver en el corazón que eso es cuando nos metemos en el ensoberbecimiento, hermano. ¿Cuánta gente no le dicen: mira, eso está mal, mira, eso no es adecuado, eso te va a hacer daño? ¿Y cuál respuesta tenemos, hermano? Ahí están parados, mire. Y usted no lo va a hacer que se muevan ni para allá ni para acá. Y si la persona le empieza a responder, va a decir: a mí nadie me va a mandar. Yo hago lo que yo quiera porque a mí nadie me ha dado nada. Lo que yo tengo yo lo he. Y sale. ¿Qué es lo que sale? Todo lo que estamos leyendo. ¿Ya se dio cuenta? O sea, es una parte terrible en la naturaleza humana. Y este rey se ensoberbeció, dice la escritura, y su espíritu se endureció por el orgullo. Mire cómo las expresiones van amarrando. Se cree más sabio, se cree dueño de todo, se ensoberbece, el corazón se endurece, el espíritu se endurece, entra el tema del orgullo. Todo es amigo, ya se dio cuenta, todo trabaja junto. Eso es un solo tema en esto. Y cuando la persona empieza a endurecer su orgullo, viene algo que la palabra cita muchas veces cuando dice que el hombre endurece su cerviz
y echa detrás de la palabra de Dios. ¿A qué se refería Dios con esa expresión? A que iba con su cerviz endurecida hacia hasta adelante y no se hacía a un lado, y cuando le venía la palabra la echaba detrás, no le interesaba, como aquello que usted va quitando para atrás. Esas son las expresiones que usa la Biblia. El endurecimiento de corazón es exactamente, mírelo usted en Faraón, y claro, ahí hubo una mano para terminarlo de endurecer. Pero ¿qué hacía Faraón? No, y no, y no, y no. Y cuando al fin soltó, salió detrás y ya iba a destruir, si no es que Dios lo destruya a él primero. Eso es ensoberbecimiento. Vemos cómo se va interrelacionando esto. Ahora, ¿qué sucedió con este hombre? Cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino. ¿Qué dijo el Señor? El que se exalta será humillado. Y eso usted no va a encontrar un solo caso que no se repite ese patrón y que no se repita. Pero el que se humilla será exaltado. Es un patrón de Dios. Y dice, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Aquí pasó algo interesante. Este hombre tuvo un sueño, vio un gran árbol muy fuerte, que nadie lo movía, etcétera, y de repente llegaron a cortar el árbol, pero dejaron las raíces, y le pusieron cadenas encima. Y la interpretación que le dio Daniel del sueño fue esto que le iba a pasar. Le dijo: rey, el Señor te ha levantado, te ha puesto en un lugar, pero te vas a enaltecer y te van a echar. Al hombre dice que le salió hasta pelo como de bestia y pasó varios años comiendo entre los asnos, pero su reino no fue quitado. Por eso eran las cadenas sobre la raíz, y después fue restaurado, porque había un propósito de Dios. Mire, son cosas que a veces usted las lee en la Biblia y no les encuentra. Tienen un sentido tremendo, hermano, cuando lo vemos ya contextual en un tema. Y eso fue lo que le pasó al propio Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque Dios no va a tolerar en el enaltecimiento. Yo creo que ese patrón ya lo vimos. Recuérdese quién era Satanás. Los ángeles más cercanos a Dios, los guardianes de su santidad, son los querubines, y solo hay pocos. Y Satanás fue creado como uno de esos querubines, pero eso mismo lo llevó a verse que era demasiado perfecto y demasiado bello. Por eso era llamado ángel de luz, y eso lo llevó a enaltecerse y decir: bueno, entonces yo me voy a poner mi trono allá y me voy a volver igual que Dios. Es exacto el mismo patrón otra vez. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en la parte final, en el enaltecimiento conlleva desobediencia de una forma casi automática. Lleva rebelión, lleva desobediencia, y la persona empieza a desechar la palabra de Dios. Ese es otro de los elementos. Ahí lo va a ver en el último rey que vamos a platicar. Pero son todos esos elementos. Ahora, vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 36, del verso 11 en adelante. Aquí vamos a hablar de un rey llamado Sedequías. Dice el versículo 11: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Me voy a detener ahí porque le quiero contar un poquito cómo llegó Sedequías al reino. Nabucodonosor vino contra Jerusalén a consecuencia de toda la maldad que había habido en Jerusalén y en Israel, y la sitió, y al final venció, pero no la destruyó en ese momento. Llevó parte de la población cautiva a Babilonia, y el propio Nabucodonosor fue quien puso a Sedequías por rey, para que gobernara como alguien en representación de él. Esa es la llegada al trono de Sedequías. O sea, ya todo Israel había mermado, etcétera. Ya después vino y terminó de destruirlo todo a los 11 años. Pero esa es la situación en medio del contexto de esto. Ahora, ¿qué pasó? 21 años. Aquí hay un mensaje que es interesante. Una de las épocas en la vida más peligrosas
del enaltecimiento es la juventud. ¿Por qué? Porque el joven lógicamente cree muchas veces que es el dueño del mundo. Entonces empieza a ver a los papás como los ruquitos que ya están pasados de moda. ¿Es cierto o no es cierto? Ay, mi papá, eso era en tu tiempo. Todo ese tipo de elementos son delicados. En el joven es muy importante entender el peligro del tema del enaltecimiento, porque es como una época especialmente donde el diablo va a pinchar. Por eso el libro de Eclesiastés se acuerda cómo cierra, diciendo: gózate en tu juventud, pero de todo vas a tener que dar cuenta. Claro, eso no significa que cuando usted ya pasó esa etapa, que muchos ya pasamos hace años por ahí, ya el diablo nos deje en paz con este problema. ¿Verdad que no? Máximo cuando usted llega a tener éxito, poder, posición, etcétera, es cuando más va a pinchar con este tipo de situaciones. Ahora, Sedequías comenzó a reinar y dice el verso 12: e hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué es hacer lo malo? Es simplemente apartarse de los mandamientos de Dios. Cualquier cosa, dice la palabra que todo lo que no proviene de fe es pecado. Cualquier cosa que hacemos porque yo así pienso, porque yo creo que así es la cosa, y desecho lo que Dios dice, eso es hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque mucha gente cree que ese concepto se refiere al asesino, al salteador, al violador, ese que hace cosas horribles y dice: no, ese sí hizo lo malo. No, le tengo noticias y le voy a contar algo. ¿Sabe usted de dónde viene esa palabra donde Jesús dijo que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido? Viene de un contexto donde hay un fariseo dentro del templo diciéndole al Señor: gracias porque yo diezmo de todo, gracias porque yo ayuno 3 veces a la semana, y gracias porque yo no soy como todos esos pecadorotes feos que están allá afuera. A ese es al que se refirió Jesús, con que el que enaltece será humillado. Y aquí voy a tocar un punto antes de seguir con esto que es muy importante. ¿Puede la religión hacer a una persona enaltecida? De maneras que usted no tiene idea. Amén. Creo que es la peor de todas. Es que miren mi iglesia, es que nosotros, es que yo, es que... olvídese, hermano. O sea, la persona puede llegar a creer que ya casi que le faltan las alitas para volar. Es terrible. Y entre más cosas tenga que cumplir en la religión y las logre cumplir con sacrificios y dolores y de todo, más se va a enaltecer y va a ver de menos al que está abajo. ¿Es cierto o no? Y por eso se pierde la misericordia a veces en la propia iglesia, hermano. Porque perdemos el norte de donde nosotros venimos y de donde nosotros fuimos sacados. Ese es un punto bien importante. Y ahí fue donde Jesús dijo: el que se enaltece será humillado. ¿Cuál fue lo que llevó a la crucifixión de Jesús? Nunca se me olvida un mensaje que le di a un hermano cubano hace muchos años. Dice: ¿quién crucificó a Jesús? Todo el mundo dice los romanos. No, ellos fueron el instrumento. Los que lo crucificaron fueron los religiosos judíos. ¿Por qué? Porque les estorbaba. Les decía la verdad. Les estaba haciendo ya más popular que ellos. Y recuérdense que ¿cuál era el sentido del fariseísmo? Si venían por la calle y venía un pecador de aquel lado, se cambiaban de lado y se iban a lavar los pies porque ya pasaron por donde pasó el otro pecador. ¿Sí no es? El hermano del pródigo es la segunda parte de esa parábola. Ese es el fariseo. Yo he estado aquí en la casa, te he servido, he hecho todo, y este que se fue a gastar todo, ahora le haces fiesta. Ese es el espíritu del fariseísmo. Exactamente. Y el fariseísmo, por llamarle de esa manera, no es otra cosa que una forma de enaltecimiento. Ya te diste cuenta, Señor, qué buen siervo soy, cómo te sirvo. Mira, yo no soy como los demás. Yo esto aquí, esto lo otro. Y cuando le dan un privilegio, y solo eso me van a dar, pero si yo me merezco más. Ese es el espíritu de enaltecimiento, hermano. Terrible. Por eso le digo, el enemigo anda a la casa de ver por dónde mete sus ratones en la cocina. Eso es lo que pasa con la vida del cristiano. Ahora, sigamos viendo.
hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. ¿Sabe a qué colmo llegaron estas personas, hermano? Porque una cuestión que es interesantísima es que el enaltecimiento se contagia. Ahí lo vamos a ver ahorita. ¿Qué sucedió? Que vino un escriba que se llamaba Baruch y escribió de la boca de Jeremías todo lo que el Señor decía contra su pueblo en este tiempo, y le llevaron el rollo al rey y lo agarró y lo tiró. Tenía una hoguera porque había frío, era tiempo de invierno, para calentarse, y lo quemó. Ni siquiera le interesaba oírlo. Primero dice que lo rasgó y después lo tiró en el fuego. Esa es una forma de expresar el desprecio a que Dios le está hablando. ¿Cuánta gente no desprecia la palabra de Dios en su vida, hermano? Y déjeme decirle, despreciar lo que Dios te está hablando es enaltecimiento también. ¿Comprende? Es uno de los frutos del enaltecimiento. Hizo lo malo, no se humilló. Venía alguien a hablarle de parte de Dios. Ahí va a ver usted lo que hicieron ya como pueblo al final. Dice el verso 13, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. O sea, cuando Nabucodonosor lo puso, le juró por Dios que iba a ser fiel y iba a gobernar en nombre de él. También lo traicionó. Es otra de las facetas del enaltecimiento. El enaltecimiento es contrario a la fidelidad, es contrario al agradecimiento. Yo creo que ya con lo que hemos avanzado, usted ya se está dando cuenta tremendo monstruo que significa el enaltecimiento. Dice la palabra, al cual había jurado a Dios y endureció su cerviz. Otra vez, me imagino que va para, recuérdese, por eso le conté lo de la mula. Porque una persona de cerviz endurecida es como ese animalito. Ese animalito es inocente, pero las personas no, que no lo mueven de ahí, está parado. Y dice, fíjese bien, endureció su cerviz y obstinó su corazón. ¿Qué es la obstinación, hermano? La obstinación es simplemente repetir algo, una forma de hacer algo, una actitud, aun cuando sé que está mal. Eso es obstinarse. Es ensoberbecerse, tiene mucho que ver con esto. Pues le digo, si se va dando cuenta, todas las palabras que hemos ido sacando del léxico bíblico tienen relación. Todo tiene relación. Porque el enaltecimiento es un corazón, perdóneme lo que voy a decir, es un corazón de podredumbre que nace en el mismo infierno y que es inflamado por el mismo diablo para ruina del que cae en el problema del enaltecimiento. ¿Cuántos me oyeron esto, hermano? Y mire, gloria a Dios, vamos también para internet, aunque ya está en internet este mensaje, pero le digo, ahí es donde entendemos la importancia, el grado que Dios le da a esto. Y por eso, hermano, el enaltecimiento es algo que Dios no le va a dar tiempo, lo va a aplastar rápidamente. No va a dejar, le va a darnos sus 20 años, no. ¿Qué pasó con el diablo? Lo echaron de una vez. O sea, el único caso que veo, de 2 casos hay que se revirtió la destrucción de Dios. En uno se rescató al rey, que fue Ezequías. En el otro fue temporal, pero aún así Dios atendió. Y es alguien increíble en la escritura. Acab, el peor rey de todo Israel, se arrepintió y Dios lo perdonó. ¿Sabía eso? Ahí está en la escritura. Claro, ya después se obstinó porque tenía la par también. Oigan esto también. La obstinación también puede ser parte de lo que empuje a alguien al otro. Una esposa obstinada va a ser obstinado al marido, o un marido enaltecido va a enaltecer a la mujer. O sea, en todo y en las casas. Mire, si algo a mí me da tristeza es... Yo sé que me va a entender de lo que le hablo. Me da tristeza esas familias, entre comillas, donde los papás están encumbrados y todo el mundo le rey de pleitesía, especialmente en Europa, para que me entienda que estoy hablando. ¿Cómo crecen esos niños, hermano?
¿Cómo crecen? Con un título ya desde chiquititos y que todo el mundo les pone la alfombra. O sea, ¿qué tipo de monstruos están creando para el futuro? ¿Es cierto o no es cierto, hermano? O sea, crecen con una mentalidad de que yo me lo merezco todo. Yo tengo todo lo que tengo derecho y todo el mundo se tiene que quitar el zapato cada vez que yo paso por ahí. ¿Eso es cierto o no es cierto? Igualmente, déjeme decirle, mi amado, en la casa los hijos maman también la dureza y el ensombrecimiento de algunos de los papás o de los papás. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, la humildad, la humillación delante de Dios se aprende en la casa. Desde ahí el hijo aprende. Cuando se le enseña a darle gracias a Dios por el plato de cereal que se come en la mañana. Cuando se le enseña a darle gracias a Dios por la salud y las bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. El niño crece conociendo, es mi Dios que me bendice. Pero ¿qué pasa si el papá es un pagado de sí mismo, ensoberbecido, que le dice a la esposa, mira, mi hijo, vamos a la iglesia? No, yo no voy ahí, yo no necesito de eso. Y después quieren que el muchachito aprenda a amar a Dios. Fíjese, todo eso son traslaciones. Son traslaciones. Lo que hacemos es preparar ese corazoncito para que el día de mañana sea un tremendo ensoberbecido delante de Dios también. Y por eso también, como esos rasgos están metidos en la naturaleza humana, mi amado, por eso dice que el que detiene la corrección a su hijo no lo ama. Mire, lo vemos con el chiquitillo, le quitaron el juguete, ¿cierto o no es cierto? Y hace un tremendo berrinche y quiere manipular, y hay que corregir, porque es la forma como vamos creando que no se desarrolle esa semilla en el corazón del niño también. Fíjese, todo tiene un proceso en esto. Sigamos leyendo. Su corazón se obstinó para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y aquí viene otro elemento, verso 14. También todos los príncipes, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová que él había santificado en Jerusalén. O sea, esto es algo que se pega. Si el rey es un obstinado, necio y no quiere nada con Dios, la gente a su alrededor empieza a comer de ello y empieza a trasladar ese tipo de valores. Hermano, basta ver una Roma imperial en la historia, basta ver una Alemania nazi y tantos ejemplos que la historia nos ha enseñado, donde hay líderes totalmente impíos que han arrastrado pueblos enteros a la ruina. ¿Es cierto lo que digo o no es cierto? O sea, ¿por qué? Porque ahí está el espíritu satánico metido, hermano. No es otra cosa. No es otra cosa. O sea, el liderazgo es una tremenda responsabilidad desde el hogar como papá a donde usted esté, porque está transmitiendo un espíritu de humildad a Dios, un espíritu de enaltecimiento. ¿Me entiende cuál es el peligro de esto? Hay gente que es tremenda en el trabajo, yo aquí mando, yo hago las cosas así, ni nadie me va a enseñar. Es enaltecimiento, hermano. ¿Es cierto, no? Mire, yo llegué a tener 48 gentes a mi cargo los últimos años antes de retirarme, y en un trabajo muy delicado, usted ya lo sabe. Pero en ese momento usted puede transmitir temor de Dios o puede transmitir impiedad también, hermano. Esa es la realidad, no digamos ya como líderes eclesiásticos, como ministros, como pastores, la gente está viendo. Veamos esto más. Y Jehová Dios de sus padres, esto siempre me ha tocado mi corazón, este versículo, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Hermano, qué maravilloso que en vez de haberles mandado juicio del cielo de una vez, les mandó quienes los llamaran a arrepentimiento. Y por eso es el tremendo ministerio de un profeta Jeremías.
¿Cuántos años pasó este hombre llamando al pueblo y nunca lo quisieron escuchar? Mire cuál fue la reacción. Verso 16. Mas ellos hacían escarnio. O sea, escarnio no solo es burlarse, es una agresión física. A Jeremías lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba seca, había lodo para que se muriera de hambre y se ahogara ahí. Eso es escarnio. Hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Hermano, es terrible la actitud cuando usted menosprecia lo que Dios está hablando. Usted está enaltecido. ¿Ya me entendió? Ese es el problema de esto. Y dice, menospreciaban las palabras burlándose de sus profetas. Y aquí hay una expresión que es muy importante entender en nuestra relación con Dios. Y es la palabra hasta. ¿Ya me oyeron? Hasta. O sea, Dios siempre tiene un hasta, hermano. Tengo noticias. Usted está viviendo en una era, estamos viviendo en una era donde está creciendo el mal, la impiedad. Hay tantas cosas desagradables a nuestro alrededor, tanta maldad. Y la gente dice, ¿cuándo va a acabar esto? Eso le pasó a Habacuc. El profeta le dijo, Señor, ¿hasta cuándo va a terminar todo esto? Pero siempre hay un hasta de Dios. Pasaron 120 años construyendo el arca de Noé y llegó el día que se cerró la puerta. Ese fue el hasta de Dios. Amén. Pecaron en Sodoma y Gomorra lo que quisieron hasta que Dios sacó a Lot y ya no hubo remedio también. Y así nos vamos en la palabra, hermano. Siempre hay un hasta. Dios va a dar, va a tener misericordia, va a enviar, va a llamar, va a querer que el hombre se vuelva. La palabra dice claramente que la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y se vuelvan a Dios y sean salvos. ¿Cuántos han leído eso claramente en la Escritura? Ahora, pero hermano, ¿será que Dios va a agarrar como robot a la gente y le va a decir, mire, acépteme? No, es una decisión personal. Sigue siendo una responsabilidad de nuestro libre albedrío. Y por eso nuestra función como iglesia, hermano, es llevar este mensaje a los confines de la tierra de día y de noche y no parar de anunciar de esa misericordia, pero en equilibrio a que viene un día en que va a ser hasta. Porque el día que truene la trompeta final, ese día es cuando Dios dijo hasta aquí. Amén. Y no va a haber para atrás. Así los hombres inventen lugares intermedios y lo que quieran, hay un hasta. El día que usted llega y entrega el equipo, como decimos, es el hasta. Y más vale que estaba bien y se vaya con Dios. Si no, ni 100,000 rezos lo van a sacar de ahí, hermano. Ya sabemos eso. Ok, hasta. Oiga esta palabrita. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Amén. Pasaron 11 años, hermano, no fueron 2. 11, mandando profetas y antes de esos 11, cientos de años, Dios hablando a su pueblo. Y se levantaba medio un buen rey, ¡bum!, otra vez, y venía detrás otro igual o peor que los demás. La palabra utiliza en los libros históricos una expresión, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, peor que los que le habían precedido, dice algunas veces. ¿Cuántos han leído eso? O cita el ejemplo de Acab, e hizo lo malo igual que Acab, dice de una vez. Mientras que cuando fueron reyes temerosos de Dios, dice que por amor a su siervo David los visitó. Mire qué bendición. O sea que Dios sigue trayendo bendición cuando ha habido un corazón que se ha humillado delante de Él. Ese es el mensaje de esto, hermano. ¿Qué puedo yo heredarle lo mejor a mis hijos? Aquí tengo a los 2 jovencitos conmigo, los pequeños. Le digo, ¿qué puedo yo heredarle lo mejor a mis hijos? Un corazón que se humilla delante de Dios. Amén. Que mamen en la casa. Ayer hablaba con mi hija de esto. Que mamen en la casa un amor a Dios sobre todas las cosas. Ese es el punto de ello. Y mire, es maravilloso cuando tus hijos están aquí porque ellos quieren estar y porque aman a Dios.
No los tenés que traer y amarrarlos ahí. Y esa es nuestra tarea como padres también. Terminemos de ver esto, hermano. No hubo ya remedio. Todo eso se describe en el libro de Lamentaciones. Y dice el verso 17: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. Y aquí entendemos por qué Dios trató con la vida de Nabucodonosor de esa manera. Nabucodonosor no fue más que un instrumento para pulimiento de su propio pueblo, hermano. ¿Cuántos sabemos eso? Y mire, hay a veces personas en tu vida que te hacen la vida cuadritos. ¿Es cierto o no es cierto? Mire, antes de echarles maldiciones, mejor póngase a pensar si no es la lijita que está usando Dios. Mire, a veces ¿cuántos necesitamos esas lijitas a veces, hermano? Y no nos gusta, pero ahí están. Y duele, pero es porque Dios nos quiere mejores cada día. Amén, es amor. Es amor, no es que, ay Señor, ¿por qué te lo llevas o te lo mando, verdad? No, es un Dios que está tratando con áreas de nuestra vida, hermano. Y déjeme decirle, ese es el sentido de un Nabucodonosor. No tendría otra explicación. Uno diría, pero ¿cómo Dios exalta un rey paganote y lo pone ahí? Y mire, un rey que tuvo testimonios y no se convirtió. Vio salir a Sadrach, Mesach y Abednego de adentro del horno, los vio con un ángel allá adentro y no olían ni a quemado. Y mandó un edicto: miren, el Dios de ellos sí salva. Sí, pues no se convirtió. Viene Daniel y le revela todo el sueño y todo lo que había visto de la imagen, se recuerda. Por eso Daniel se convirtió en uno de los primeros consejeros del reino de Nabucodonosor. Y tampoco se arrepintió. Nabucodonosor tiene un mensaje también. Es el tipo de persona que está viendo llover y no saca sombría. Amén. Es aquel que Dios le está mostrando su gloria y su gloria, su gloria y su gloria, y no cambia. No dice, y hasta hablan bien de Dios. Dice, no, sí, yo he visto milagros de Dios, he oído testimonios. Sí, pero no le da su corazón a Cristo. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Bueno, ¿qué pasó acá? Trajo Dios contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa del santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todo los entregó en sus manos. Hagamos una recopilación de este pasaje rápidamente. Primero, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Segundo, no se humilló. Tercero, se rebeló. Cuarto, endureció su cerviz. Quinto, obstinó su corazón. Mire, sumándole ladrillitos a la cosa. Contaminó a sus cercanos y a todo el pueblo. 6. 7. Aumentaron la iniquidad ya a niveles de todo el pueblo. 8. Contaminaron la casa de Jehová. 9. Hicieron escarnio de los mensajeros de Dios. 10. Menospreciaron sus palabras. 11. Escarnecieron y se burlaron de sus profetas. ¿Será que nos enseña algo este pequeño pasaje de unos versículos, hermano? Y el cierre, el mismo de todos. Siempre Dios va a tratar duramente contra el tema del enaltecimiento. Amén. Hermano, ¿qué podemos hacer con esto? Vemos la luz de la lámpara de Dios. Entendemos cómo funciona el patrón de esto. Y ahora lo que nos toca es tener mucho cuidado con nuestro propio corazón. Hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando usted oiga sonar campanitas que empiezan como a... inmediatamente métase usted mismo el alfilerazo para que se desinfle el globo. Vamos a orar esta mañana. Amén. Aleluya. Amado Padre, gracias por esta palabra que nos has dado, Señor. Gracias porque tú nos enseñas a través de ella a guardar nuestro propio corazón. Señor, sabemos que en nuestra naturaleza humana
Hay muchas circunstancias, hay muchas situaciones donde fácilmente podemos dejar que nuestro corazón se enaltezca. Señor, queremos tener siempre un corazón humilde delante de ti. Queremos siempre, Señor, reconocer que toda la bendición que hemos recibido, la salud, la prosperidad, todo el éxito, el poder, la autoridad, vienen de tu trono precioso, Señor. Y Padre, como decía tu siervo Pablo, únicamente somos vasos de barro, cuyo contenido de la excelencia es tu gloria. Por eso, Señor, enséñanos a que todo lo que hagamos, lo hagamos siempre para dar gloria a tu nombre. Lo hagamos siempre reconociendo que tú eres el Dios que nos da el soplo de vida cada día, y eres el Dios que nos ama y que tú has puesto su espíritu en nosotros, y eres el Dios, Señor, que nos da sabiduría. Gracias por tu amor y misericordia. Y esta mañana, Señor, si hay alguna persona que en su corazón reconoce este tipo de problema, yo te pido, Señor, que tú hables a su vida de una manera directa y que tú, Señor, le traigas a una relación de humildad contigo. Gracias y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén.